Después de esos minutos de publicidad ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana, 1 del mediodía, y toca hablar de nutrición y toca hablar de salud, que es lo más importante de todo. Y lo hacemos como siempre con la doctora Miriam Eguía, que hoy precisamente nos va a hablar de una patología que cada vez es más conocida en la sociedad, como es la celiaquía. La celiaquía o enfermedad celíaca es un trastorno que padecen algunas personas que no metabolizan del todo el gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en algunos cereales como el trigo, la avena, la cebada, el centeno, el kamut, algunos un poco más extraños para nosotros como el triticale, por ejemplo, que es menos consumido aquí. Y esta proteína es una proteína de alto peso molecular que nos cuesta digerir a todos. A todo el mundo le cuesta digerir el gluten, pero en las personas que padecen celiaquía les produce una serie de trastornos que les hacen encontrarse enfermos. De hecho, para mí los pacientes celíacos no son pacientes enfermos, porque en el momento que retiramos el gluten de su alimentación dejan de padecer todos estos síntomas. Por lo tanto, a lo largo de la sección de hoy no voy a hablar de pacientes enfermos, porque desde mi punto de vista no están enfermos, sino de personas que tienen una discapacidad o un problema para digerir esta proteína que es el gluten. Los síntomas de la celiaquía son muy variados y van a ser variados a lo largo de la vida. De hecho, hay muchísimos pacientes o muchísima gente que va caminando por la calle y no sabe que son celíacos, porque muchas veces asociamos la sintomatología de la celiaquía con síntomas digestivos, pero esto no es así. Es más, solamente tienen síntomas digestivos alrededor del 30% de los pacientes, que son los que realmente están diagnosticados. ¿Por qué? Porque es un trastorno que se diagnostica con más frecuencia en la infancia y en los niños sí que solemos ver más alteraciones digestivas, más habitualmente diarreas, pero también puede haber estreñimiento, también puede haber náuseas y vómitos, y como consecuencia a veces se diagnostica cuando hay problemas de mala absorción intestinal. Es decir, pues a lo mejor un niño que le cuesta crecer o es el más bajito de la clase, resulta que está teniendo un problema de absorción de nutrientes a nivel intestinal y esto hace que su crecimiento se vea, por ejemplo, enlentecido. Ponemos la alarma o la sospecha de enfermedad celíaca en aquellos niños que tienen diarreas de repetición. Esto es como el síntoma que conocemos más a pie de calle, ¿no? Pues, este niño tiene muchas diarreas, a ver si va a ser celíaco. Pero también puede haber otra serie de síntomas como alteraciones del sistema inmunitario. Niños que se ponen enfermos con mucha frecuencia. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de nutrientes que no son capaces de absorber y esto hace que se pongan enfermos de una forma, pues, de una manera frecuente. Otra alteración que puede haber es una anemia crónica porque no absorben de forma correcta el hierro. Además, este gluten puede lesionar la mucosa intestinal y hacer que esto se prolongue mucho tiempo en los niños, ¿no? Porque a veces pues, podemos confundir el diagnóstico con una gastroenteritis o con otra serie de patologías. Cuando estos niños crecen y a lo mejor lo hemos dejado pasar o sus síntomas digestivos no eran lo más evidente, pues llegamos a la adolescencia. Y en los adolescentes ahí sí que tenemos un lío de síntomas, porque a veces puede haber síntomas digestivos muy evidentes y hacernos sospechar de una celiaquía, o puede haber otra serie de síntomas que son súper variados. Puede haber síntomas a nivel del sistema nervioso central, puede haber, como pueden ser pues, la falta de atención, niños con un déficit de atención, y a lo mejor es que este problema del gluten está afectando al sistema nervioso central, ya llega a afectar al cerebro incluso. Puede haber síntomas como irritabilidad en adolescentes, que es algo que parece como muy común, pero que cambia a mi niño de los 12 a los 13 años y a lo mejor hay otra enfermedad de base. Puede haber síntomas como la depresión.
sea que el gluten puede afectar de una forma bastante fuerte a otros órganos como los que te estoy contando. En edades más adultas, si la enfermedad celíaca se ha ido ocultando, se ha ido disfrazando con otros síntomas, podemos encontrar síntomas de enfermedades autoinmunes, alteraciones en la piel. Bueno, hay una alteración en la piel que es la dermatitis herpetiforme, por ejemplo, que la podemos ver en edades anteriores, pero problemas en piel. Confundir rosáceas con alteración por la digestión del gluten. Alteraciones del tiroides. Los anticuerpos antitiroideos que producen muchas veces el hipotiroidismo pueden estar alterados porque los anticuerpos que detectan el gluten se están confundiendo de órgano y empiezan a atacar el tiroides. Es decir, que la sintomatología es muy variada. Y ya en edades más avanzadas, ya hablaríamos a partir de los 60, 70 años, es donde otra vez hay una alta incidencia de patología digestiva de nuevo. Por eso muchas veces a partir de los 50 años, en los que hay pues, más incidencia de tumores digestivos, muchas veces yo suelo decir que la enfermedad celíaca o el diagnóstico de enfermedad celíaca puede llegar a ser tanto un alivio como una faena, ¿no? Porque puede que estemos sospechando de un tumor digestivo por el tipo de sintomatología que da y resulta que solo era una enfermedad celíaca, solo era un problema con el gluten. Por eso a veces el diagnóstico es tanto una faena, ¿no? Porque va a dirigir el resto de tu vida este trastorno, como un alivio ante una patología mucho más grave. Para diagnosticar la celiaquía lo primero que tenemos que hacer es sospecharla, y la podemos sospechar a cualquier edad, tanto en la infancia como en la adolescencia como en edades adultas. Lo primero que hay que hacer es estar atentos a que esta persona puede que no esté digiriendo bien el gluten, independientemente del tipo de sintomatología que tenga. Tenemos que estar atentos a ello porque por ahí hay mucha gente a pie de calle que no sabe que es celíaco y que muchos de sus problemas, como trastornos del sueño, el insomnio, la subida de peso, las bajadas de peso inexplicables también, muchos de estos síntomas se pueden corregir simplemente quitando el gluten de la dieta. Así que el primer paso para el diagnóstico es sospechar que puede haber una celiaquía. Después, para diagnosticarlo, habitualmente lo que hacemos es retirar el gluten y probamos. Si sin gluten este paciente se encuentra bien, puede que no sea celíaco, pero estaba haciendo una intolerancia al gluten, que también puede ser que haya una sensibilidad al gluten sin ser realmente celíacos. Si mejora, el diagnóstico ya está hecho. Sin embargo, en niños no recomendamos retirar el gluten. ¿Por qué? Porque primero hacemos una serie de pruebas diagnósticas. Y si retiramos el gluten, estas pruebas diagnósticas nos pueden dar resultados alterados. Por lo tanto, haríamos una analítica sanguínea en la que medimos anticuerpos. Si estos anticuerpos son positivos, entonces la confirmación definitiva de la celiaquía nos la daría una biopsia de la mucosa intestinal. Esta sería realmente la prueba definitiva que nos da el diagnóstico, la biopsia, porque ahí la mucosa estaría alterada y nos daría un diagnóstico definitivo. El resto son pruebas que nos pueden dar una sospecha o nos pueden orientar hacia el diagnóstico de celiaquía. El tratamiento a seguir en la celiaquía es muy fácil y es muy difícil. Es fácil porque es tan sencillo como retirar el gluten de la alimentación, pero es complicado porque hoy en día el gluten aparece en muchísimos alimentos, sobre todo procesados. Si volvemos a una alimentación lo más natural posible, en la que no tomamos alimentos procesados, no vamos a encontrar una contaminación con gluten. Ahora bien, el problema está cuando introducimos o tomamos un exceso de esos cereales que contienen gluten, o que utilizamos alimentos procesados que llevan en su composición harinas de cereales, sobre todo la más habitual, la harina de trigo. Tenemos que eliminarlos por completo de nuestra alimentación.
y bueno, en general, como os digo siempre, los alimentos ultraprocesados no nos vienen bien a nadie, pero en estos pacientes menos. ¿Qué ocurre con el gluten? Que el gluten es una molécula que da textura a muchos productos que consumimos en el día a día. A los panes, a la bollería industrial, a los pasteles, les da esponjosidad a todos estos productos que tanto enganchan tanto a niños como a mayores. Entonces, eliminarlos de forma radical sería lo más saludable, ya que muchos alimentos que están preparados para celíacos y que en su etiquetado aparece como sin gluten, no quiere decir que el hecho de no llevar gluten sean saludables, porque para conseguir esa textura, esa esponjosidad que nos da el gluten, están utilizando otra serie de ingredientes, como pueden ser grasas saturadas, etcétera, que no son saludables. Por lo tanto, yo tampoco recomendaría a los pacientes celíacos tomar productos sin gluten, sino directamente eliminar estos cereales de su alimentación sería lo más correcto. Sí que hay un componente genético, ya que está marcada por una alteración, un genotipo específico, y es más frecuente cuando tenemos familiares celíacos en la familia. En la actualidad no es que haya más celíacos, sino que conseguimos diagnosticar a más gente que padece este trastorno.